Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, como todos los miércoles a las 5:30. Sin mayor preámbulo, vamos a seguir con nuestra historia que les estamos aquí contando semana con semana. En las últimas semanas ya saben ustedes que hemos estado haciendo un recorrido por nuestro sistema solar y precisamente cuando me puse a investigar algunos de los datos de los que hemos estado hablando, resulta que hay cosas que son verdaderamente muy interesantes, son fascinantes. Tantas cosas que uno ignora, y sin embargo son cosas que forman parte de ese concepto que llamamos cultura general. Simplemente tener una idea del mundo, del sistema solar y del universo en el que vivimos. Hay gente que puede decir, bueno, a mí realmente qué me importa saber lo que pasa allá en Venus o en Marte o en Júpiter. Yo aquí en la Tierra ya tengo suficientes problemas con ganarme la vida día con día, ¿no?, para andarme preocupando sobre lo que sucede en otras partes. Sin embargo, no puede uno tampoco estar en la ignorancia. Hay que tener un poco de conocimiento sobre lo que hay más allá de lo que alcanzamos a ver. Bueno, pues vamos a seguirle con nuestra exploración del sistema solar y estábamos hablando del planeta Tierra, y del planeta Tierra podemos seguir hablando todo lo que queramos. De hecho, llevamos 1 año y medio hablando del planeta Tierra, pero vamos a seguir con nuestra exploración. Ahora les voy a hablar del planeta Marte. El planeta Marte resulta que también hay bastante que decir. Nos podemos pasar todo este programa y varios programas hablando simplemente de Marte o de Venus, pero vamos a tratar de condensarlo y decir lo principal. Miren, Marte, como les estaba yo diciendo también en una ocasión, los planetas principales, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se alcanzan a ver desde la Tierra a simple vista. No se necesitan telescopios, en la noche se ven como unos puntos brillantes, y ya desde tiempos muy antiguos, yo creo que desde la época de las cavernas, ya la gente que observaba los cielos veía que esos puntitos se movían día con día con respecto al telón de fondo de las demás estrellas. Ya los babilonios y los mayas y todos los pueblos antiguos ya los tenían bien identificados. Marte, en lo particular, es un objeto bastante visible, bastante conspicuo. De hecho, los objetos más brillantes en el cielo, en el firmamento, pues es el Sol, después es la Luna, después es Venus y después es Marte. Hay veces que Marte, según la distancia a la que se encuentre de la Tierra, porque la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol y Marte también, y hay veces que resulta que tanto Marte como la Tierra están del mismo lado con respecto al Sol, y hay veces que están en lados opuestos, hay veces que la Tierra está de un lado y Marte está del otro. Entonces la distancia entre estos dos planetas, entre la Tierra y Marte, varía mucho. Nada más para que vean ustedes lo que puede llegar a variar. Cuando la Tierra está de un lado del Sol, imagínense que la Tierra está de un lado, después está el Sol, y Marte está en el extremo opuesto, su órbita está en el extremo opuesto. En ese momento Marte y la Tierra pueden llegar a estar a una distancia de casi 400 millones de kilómetros, lo que es bastante, ¿no? 400 millones de kilómetros. En cambio, cuando tanto la Tierra como Marte están del mismo lado, que están en oposición, están del mismo lado, la distancia entre Marte y la Tierra es de tan solo 55 millones de kilómetros. La distancia entre la Tierra y Marte puede variar entre 55 millones de kilómetros hasta 400 millones de kilómetros. O sea que es mucha la variación. Y cuando Marte está de nuestro lado, cuando está más cerca, pues lo vemos más brillante. Y la distancia es bastante menor. Y en ese momento es cuando Marte es el objeto más brillante del cielo nocturno, después del Sol, de la Luna, de Venus y después Marte.
Cuando Marte está del otro lado, está bastante más retirado, se ve más pequeño, la luz es un poco menos brillante, y en ese momento Júpiter puede ser más brillante que Marte. Entonces hay veces que Júpiter es más brillante que Marte y hay veces que es a la inversa. Bueno, pues resulta que Marte se encuentra a una distancia del Sol de 227 millones de kilómetros en promedio. ¿Se acuerdan que la Tierra, el planeta Tierra, está a casi 150 millones de kilómetros del Sol? Pues Marte está en promedio a 227 millones de kilómetros, pero resulta que la órbita de Marte alrededor del Sol es bastante excéntrica. Es una elipse bastante excéntrica, o sea, no es circular, bastante excéntrica. La distancia de Marte al Sol varía entre los 206 millones y los 249 millones de kilómetros. Hay bastante diferencia. El promedio son 227, casi 228 millones de kilómetros. Y se tarda Marte en darle una vuelta al Sol 686 días terrestres. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol en 365 días. Marte se lleva 686 días. Bueno, Marte es bastante más pequeño que la Tierra. Bastante más pequeño. La Tierra tiene un diámetro de 12.800 kilómetros, en números redondos, 12.800. Y Marte tan solo 6.800 kilómetros. O sea, el diámetro de Marte es apenas poquito más de la mitad del de la Tierra. De hecho, el tamaño de Marte equivale al núcleo del planeta Tierra. Entonces es bastante más pequeño. Su superficie pues también es bastante más pequeña. La superficie de Marte es del 28% del planeta Tierra. Pero aquí hay una cuestión interesante. Resulta que el planeta Tierra, ya sabemos, como les estaba yo explicando, el planeta Tierra, en lugar de planeta Tierra, se debería llamar planeta Agua, porque el 71% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por océanos. Bueno, Marte no tiene océanos, no tiene, bueno, sí tiene, ahorita vamos a ver esto, pero no tiene océanos, entonces toda la superficie de Marte equivale más o menos a la misma superficie que tienen todos los continentes del planeta Tierra, todas las superficies emergidas del planeta Tierra, a eso equivale la superficie de Marte. ¿Ok? Como es bastante más pequeño, la fuerza de gravedad en Marte es menor que la Tierra. Más o menos, si una persona, imagínense que una persona se va a pasar unas vacaciones a Marte, allá va a pesar la tercera parte que aquí en la Tierra. Tan solo la tercera parte. Aquellos que quieran enflacar, que quieran adelgazar, en lugar de ponerse a dieta, mejor váyanse a Marte y allá van a pesar la tercera parte. ¿Cómo ven ustedes? Además, la velocidad de escape, esto también es interesante. Aquí en la Tierra, para que un objeto que se lance hacia el espacio pueda escapar a la fuerza de gravedad de la Tierra, tiene que tener una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Cuando se han lanzado objetos al espacio, cuando han ido a la Luna, el cohete tiene que tener una velocidad que se llama velocidad de escape de 11 kilómetros por segundo. En Marte, como la fuerza de gravedad es menor, un objeto que esté en Marte y que quiera salir de Marte, que quiera escapar a la fuerza de gravedad de Marte, tiene que tener una velocidad de escape de tan solo 5 kilómetros por segundo. Es menos que la mitad que aquí en la Tierra. Resulta que Marte, en apariencia, parece un planeta muerto, donde no sucede nada, un planeta muerto como la Luna o como Mercurio, pero en realidad Marte tiene actividad. Y resulta que tiene sus dunas, tiene unas dunas de polvo que son mecidas por el viento. También tiene unos casquetes polares que cambian con las estaciones. Marte tiene estaciones, tiene primavera, verano, otoño, invierno, porque el eje de rotación está inclinado con respecto al eje de traslación, que es lo mismo que sucede aquí en la Tierra y que es lo que permite las estaciones. Lo más interesante de todo esto es que en Marte hay erosión por el viento, tiene una atmósfera muy tenue. Uno creería que en Marte no hay atmósfera y resulta que sí hay una atmósfera. Es muy tenue, es más o menos una centésima parte de la que hay aquí en la Tierra. Está constituida principalmente por dióxido de carbono.
El 95% de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono, después tiene nitrógeno, argón y tiene algunas trazas de oxígeno y otros gases raros. Tiene un contenido de ozono. La atmósfera de Marte tiene un contenido de ozono muy, muy ligero, es 1000 veces menor que el que hay aquí en la Tierra. Por lo tanto, es incapaz de bloquear la radiación ultravioleta del Sol. En la superficie de Marte, los rayos del Sol llegan sin filtro. Entonces, hay toda una serie de radiación de rayos ultravioleta, rayos gamma y rayos quién sabe qué, que esos pueden ser bastante dañinos. Pero esa atmósfera, aunque es muy tenue, es lo suficientemente densa para tener vientos fuertes que producen grandes tormentas de polvo. Esas tormentas de polvo pueden abarcar al planeta entero, al planeta de Marte, durante meses. Puede haber de repente esas tormentas que durante meses abarcan al planeta entero. Hay algunos accidentes geográficos en la superficie de Marte, como por ejemplo el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es el mayor volcán del sistema solar. Tiene una altura de 25 kilómetros desde la base hasta la cima. 25 kilómetros es mucho. Es casi 3 veces la altura del Monte Everest, aquí en la Tierra. Pues imagínense esa mole, es un inmenso chipote que le salió a la superficie de Marte. 25 kilómetros y la base tiene 600 kilómetros de ancho. O sea que es enorme, es un enorme, enorme chipote que le salió a la superficie de Marte. Porque ya se han mandado sondas espaciales a Marte, ya más o menos toda la superficie de Marte está bastante bien mapeada. Ha habido sondas que han dado vueltas alrededor de Marte y que han tomado fotos de toda la superficie, y también ha habido sondas que se han posado en la superficie de Marte. Entonces, pues ya más o menos se conoce la composición de toda la superficie, y más o menos el 10% de la superficie está cubierto por áreas volcánicas. O sea que en algún momento, hace millones de años, hubo bastante actividad volcánica en Marte. Esa actividad volcánica ya prácticamente ha cesado, pero todavía una buena parte de la superficie de Marte está cubierta por rocas volcánicas y por flujos de lava que ya se secaron, etc. Y ahorita, regresando, les voy a poner una canción, pero vamos a hablar sobre la situación del agua y las posibilidades de que en algún momento haya habido vida en Marte. Es muy, muy, muy interesante. Les voy a poner ahorita una melodía que no es de Marte, de aquí del planeta Tierra. Vamos a seguir explorando las melodías de todos los continentes, de todas las partes del mundo. Ya ven que hay una diversidad de música, así como hay diversidad de etnias aquí en nuestro planeta. Impresionante. Esta canción que vamos a escuchar ahorita es de una isla que está enfrente de la costa oeste de África. Es una isla que se llama Cabo Verde, de la que ya en otras ocasiones les he puesto algunas melodías. Cabo Verde tiene una cultura muy rica, fue colonizada por los portugueses en algún momento, y es una mezcla de la cultura portuguesa con la cultura africana. Y aunque no es muy grande la isla, tiene una diversidad cultural muy fuerte, una presencia cultural muy fuerte, y eso se refleja en su música. Vamos a escuchar esta canción de la isla de Cabo Verde. Oh,
Vamos a seguir hablando de Marte y resulta que una de las características principales del planeta, ya les dije que el Monte Olimpo es un chipotote que inmediatamente se ve. Y otra de las características importantes de Marte es un valle que se llama el Valle Marinalis, que está cerca del ecuador de Marte, y que es un cañón que deja completamente al Cañón del Colorado, lo deja en la insignificancia. El Cañón del Colorado, que aquí en el planeta Tierra es de los más grandes y profundos que hay, de los más largos y profundos, pues resulta que este Valle Marinalis en Marte es muchísimo más impresionante. Es un cañón de aproximadamente unos 2.700 kilómetros de largo, que para la superficie de Marte, que es más pequeño que la Tierra, es bastante grande. 2.700 kilómetros de largo, que tiene una anchura de hasta 500 kilómetros en algunas partes y una profundidad entre 2 y 7 kilómetros. Entre las partes altas y las partes bajas, una profundidad de 2 a 7 kilómetros. El Cañón del Colorado creo que llega a 1 kilómetro y fracción. Entonces, imagínense estar en este Valle Marinalis con esas paredes de hasta 7 kilómetros de altura. Debe ser algo verdaderamente impresionante. Y lo más impresionante es que se piensa, bueno, en esto los científicos están bastante de acuerdo. Siempre hay teorías, todo esto son teorías a fin de cuentas, pero se piensa que ese cañón fue labrado por el agua. Y esto es lo más impresionante. Se sabe que en algún momento en Marte, hace mucho, mucho tiempo, hubo grandes cantidades de agua. Y no solo eso, sino que tuvo un clima más cálido del que tiene ahorita. Ahorita en la actualidad, Marte, que ya su atmósfera es muy tenue, realmente es un lugar muy frío. En la actualidad, en Marte, la temperatura máxima en cualquier parte del planeta es de 5 grados bajo cero. Esa es la temperatura máxima. Pero en realidad la temperatura media en Marte es de unos 46 grados centígrados bajo cero. O sea que es bastante frío. Hay que llevarse un buen abrigo. Pero en algún momento en el pasado tuvo un clima más cálido, porque resulta que tuvo una atmósfera más densa. En algún momento, hace millones y millones de años, la atmósfera de Marte era bastante más densa, y el hecho de que tuviera una atmósfera más densa permitía que el calor se quedara encerrado, que es lo mismo que sucede aquí en nuestro planeta. El famoso efecto invernadero. Y las grandes cantidades de agua que había en Marte, se sugiere la existencia de verdaderas redes hidrográficas. ¿Eso qué significa? Pues ríos con afluentes. Se sugiere también la existencia de lagos e incluso de un vasto océano. En la parte norte del planeta hay una cuenca que se piensa que pudo haber estado repleta de agua. Toda esa agua, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿A dónde se fue toda esa agua? ¿Quién fue el que se la bebió? Pues resulta que en algún momento la atmósfera de Marte se empezó a disipar. Esa atmósfera original de Marte pudo haber sido el producto del volcanismo del planeta. Todos esos volcanes que hicieron erupción al principio, cuando el planeta era muy joven, crearon esta densa atmósfera, que fue lo mismo que sucedió en la Tierra y en Venus. Por lo general, esa actividad volcánica arrojan grandes cantidades de gases allá arriba y se crea una atmósfera. Esa atmósfera, con el paso del tiempo, más o menos estamos hablando de hace unos 4.000 millones de años. O sea, ya tiene bastante tiempo, cuando el planeta era todavía muy joven. Y como Marte es bastante más pequeño que la Tierra y su fuerza de gravedad es bastante menor, en algún momento Marte no pudo retener su atmósfera. Esa atmósfera poco a poco se fue disipando hacia el espacio exterior. Se fue disipando las moléculas de dióxido de carbono, de nitrógeno, de lo que haya sido la atmósfera original, poco a poco se fueron perdiendo en el espacio exterior. Marte no pudo retener su atmósfera porque la gravedad no fue la suficiente. Y al perderse la atmósfera, también lo que se perdió después fue el agua. El agua también se empezó a evaporar hacia el espacio exterior. Más o menos esa es la teoría. Se piensa que durante los primeros 1.000 millones de años de la existencia de Marte, o sea, desde hace 4.500 millones, hace unos 3.800 millones de años más o menos, esta atmósfera
era la suficiente para que se produjera un efecto invernadero y el agua fluyese por la superficie, produciendo esos enormes cañones que todavía se conservan. Actualmente esos cañones están completamente secos, pero en algún momento dado se produjeron esos cañones y había toda una red de ríos. Y después pasó por otra etapa, más o menos desde hace unos 3.800 hasta hace unos 3.500 millones de años, en que ocurrió un cambio climático. Fue cuando esta atmósfera se empezó a disipar hacia el exterior y cambió el clima del planeta y de repente toda esa agua se empezó a evaporar y desde hace unos 3.500 millones de años hasta la fecha, Marte ya se quedó tal como está, seco, básicamente. Actualmente hay agua en Marte, pero es pequeña y está atrapada en forma de hielo en los polos. Marte tiene sus polos, así como la Tierra, tiene su polo norte, su polo sur y tiene unos casquetes polares donde hay planchas de hielo. Simplemente en el polo norte de Marte se piensa que hay una plancha de hielo que tiene una cantidad de hielo parecida a la que hay actualmente sobre todo el hielo que hay atrapado en Groenlandia. Groenlandia tiene una plancha de hielo bastante gruesa, más o menos a eso equivaldría el casquete polar que está en el polo norte de Marte. Es una cantidad respetable, ¿sí? Y sobre la especulación que existe de si hay vida en Marte o si alguna vez hubo vida en Marte, los científicos dicen, hasta donde ellos saben, que el requisito indispensable para que haya vida, hasta donde se sabe, es que haya agua en estado líquido. El estado sólido, el hielo, al parecer los científicos dicen que no es suficiente para sostener vida. Entonces se necesita que haya agua en estado líquido. Entonces actualmente definitivamente no hay vida en Marte, ¿no? Bueno, hasta donde sabemos. Aunque hay gente que incluso sugiere que bajo la superficie de Marte puede haber flujos de agua líquida, dicen, pero no se ha comprobado. Se piensa que pudo haber organismos microscópicos en Marte que hayan evolucionado hace muchísimo tiempo, pero si los hubo, no se han encontrado pruebas todavía hasta donde yo sé, o hasta donde se sabe, o hasta donde yo sé. No se han encontrado restos, aunque en realidad la superficie de Marte, bueno, sí ha habido sondas que se han posado ahí, pero pues qué tanto es lo que pueden haber explorado. Algunas cuantas piedras. En realidad no sabemos. Quizás ya si se hiciera una exploración en mucha mayor escala, quizás en algunas partes se pudieran encontrar restos fósiles de organismos microscópicos, pero hasta ahorita todo esto no es más que una especulación. Ahora aquí algo muy curioso, ya que se nos acaba el tiempo, pero algo muy curioso que voy a comentar es que hace unos 100 años más o menos hubo un científico que se llamó Lowell aquí en el planeta Tierra. Estamos hablando aquí de un científico del planeta Tierra. Este Lowell, él especuló que había vida en Marte porque vio con su telescopio, esto fue más o menos en 1894, en su observatorio que tenía en Arizona, estos canales de Marte. Él se imaginó que todos estos canales habían sido labrados por marcianos, por civilizaciones marcianas. Y este señor estaba convencido de que los marcianos estaban allá en Marte, de que habían labrado todos esos canales y de que había toda una civilización en forma. Entonces aquí en la Tierra siempre ha habido todo un rollo con respecto a los marcianos. Quizás por ser el planeta más cercano a nosotros. Bueno, Venus igual está más o menos a la misma distancia cuando está Marte en su punto más cercano. Pero también hace 60 años hubo un episodio muy famoso allá en Estados Unidos. Una persona que se llamó Orson Welles, que fue un actor muy famoso, en su momento lanzó un programa de radio que era la invasión de los marcianos y que mucha gente se lo creyó como si fuera cierto. Entonces, la cuestión de Marte pues siempre ha fascinado a la gente acá en la Tierra. No por nada, también en las culturas antiguas Marte era un dios, el dios Marte, que era, por cierto, en algunas culturas, dios de la guerra, quizás por el aspecto rojizo que tiene Marte. Bueno, pues esto fue todo por hoy, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarlo ahí y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo, ya seguiremos hablando, a lo mejor la semana que entra les hablo de Júpiter. Vamos a seguir explorando el sistema solar. Yo me despido, les voy a poner una canción del país de Venezuela.
Venezuela tiene toda una cultura llanera, sí, allá los llanos tienen partes que son bastante planas y que tienen toda una cultura, la cultura llanera de Venezuela. Vamos a escuchar esta canción y nos estamos escuchando la semana próxima. Y cogen agua los caños y por la tarde se mira el ganado reposando. Como yo nací me crié en un sendero lejano. Cuando llegan esos tiempos no quisiera recordarlo, porque veo que no es el mismo, ya no de tiempo pasado. Hoy ya no se ve un llanero, por costumbre está bañando con un frasco de criolina y un cabezón en la mano, persiguiendo los becerros para curarle los gusanos. Mi llano ya no es el de antes, porque ya se está acabando, ya no se ve el becerrero, por las tardes mamantando, o prendiendo un nuevo para que se vayan los sábanos. Quiero que te ascendían, que ya no de tiempo de antaño, cuando te miraban juntas de chico y de venado. Chumita así corocora, sobre el espacio volando, y un ñenguere pata seca, en un comes encantando, y una chenchena también revoloteando en los guamos. Yo quisiera que volvieran a ser como era mi llano, rico por naturaleza y de costumbre